A partir de este momento vamos a usar el relé en su forma simbólica, ya no usaremos más los dibujos mecánicos. Buscaré entonces los dispositivos que formarán parte de este circuito eléctrico. Batería, referencia, voy a ir en búsqueda de algunos otros elementos, como ser por ejemplo un switch, que lo necesitamos, y también ir en búsqueda de un relé. Vamos a necesitar también algún elemento que gobernar. O sea, ¿qué elementos se pueden gobernar con un relecito? Bueno, hay elementos para gobernar. Yo por lo pronto voy a girar el relé, lo vamos a colocar un poquito por acá. Creo que esta representación puede ser más o menos clara. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, vamos a gobernar una lamparita, ya hemos usado lamparitas, así que voy a traer una lamparita filamento. Fíjense dónde la voy a colocar. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿y qué es qué? Pues hoy hemos visto de que en el relé automotriz lleva números. Efectivamente. Ahora vamos a ver los numeritos que vamos a colocar. Fíjense que primero voy a gobernar la bobina. El conexionado que corresponde ahora es al de la bobina, ¿sí? Miren, el primer terminal de la izquierda de la bobina, que es esta cajita verde, es el terminal número 85, ¿sí? No me permite colocar Fault Finding Advanced, no me permite colocar los numeritos, pero no importa, yo lo voy a colocar manualmente. Y vamos a hacer otro conexionado acá. Finalmente traeré un cablecito. Fíjense que he gobernado los dos terminales de la bobina. Uno le voy a dar 9 voltios al terminal 85 y 0 volts al terminal 86. Ambos corresponden a la bobina. Si la bobina funciona en este relé como lo estuvimos observando hace un rato, debería haber un campo magnético aquí. Y si hay un campo magnético aquí, o electromagnético, entonces el interruptor debería cambiar de estado. Ese es el comportamiento de un relé. Vamos a observarlo. Adviertan ustedes de que la batería que tengo es de 9 volts. Voy a cerrar el switch y fíjense que, ¿qué pasó? Se destruyó el relé. Vamos a ver por qué. Abro el switch, voy a ir a buscar las propiedades, máximos, valores. Fíjense que dice tensión máxima de la bobina 7,8 voltios. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es modificar el dato para, vamos a ponerle un relé típico de 12 volts, 12,8, ¿les parece bien? Bueno, ahora sí. Entonces, aquí deberíamos poder usar 12 voltios, pero lo vamos a usar primero con 9. Ups, se destruyó de nuevo. Vamos a ver por qué. Máximos valores, máxima corriente de la bobina 80 miliamperes. No soportó, fíjense, ¿por qué? Porque la resistencia que tiene es muy pequeña y le está circulando una corriente muy grande. Entonces le vamos a colocar que la corriente sea, no sé, vamos a ponerle 200 miliamperes. Entonces vamos a volver a probar y ahí sí. Fíjense ustedes cómo el simulador testea todo lo que estamos haciendo. Bueno, muy bien. 9 voltios pareciera que funciona. Ahora, podríamos colocarle 12. Si no nos pasamos con el valor de la resistencia, debería poder andar. Funciona perfectamente, pero la llave se destruyó. ¿Por qué? Porque la tensión, fíjense, dice, fue de 500 volts y el valor máximo tolerado por la llave es de 400. ¿Y de dónde aparecieron estos 500 volts? Todas las bobinas, cuando están en un circuito eléctrico como el mostrado,
introducen picos de tensión inversa de no menos de 400 volts cuando un interruptor se abre. Y esto se observa cuando el circuito se abre por medio de una llave, salta una chispa. Este interruptor no está preparado para soportar los picos de tensión que la bobina de este relé introdujo y se destruyó. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar las propiedades. Vamos a ir a darles valores máximos. Vamos a ponerle 600 voltios para que no nos moleste, ¿sí? Vamos a cerrar, fíjense, y ahora cuando yo abra la llave, que es la situación más delicada, no debería suceder nada y efectivamente no pasó nada. Bueno, como ven, entonces no es cuestión de conectar cualquier dispositivo eléctrico. Las bobinas son dispositivos fabulosos, pero tienen sus vueltas y hay que conocer el funcionamiento. Después resulta que los dispositivos eléctricos y sobre todo los electrónicos se dañan y no entendemos por qué se dañan. Muy bien, vamos a continuar ahora con la segunda parte. Esta parte que estamos observando, quiero marcarla acá, es importante esto. Se llama circuito de baja corriente. Yo lo voy a representar con una línea así, porque es la corriente de la bobina, ¿sí? Corriente de la bobina. La corriente de la bobina es una corriente pequeña. 100, 200 mA son valores típicos en una bobina del tipo automotriz, de relé automotriz. Ahora, esta bobina lo que hizo fue provocar un campo, y este campo gobernó el switch. Esto es lo que sucede en un relé real. Circula corriente, hay un campo, el campo atrae la armadura y el switch cambia de estado. Por lo tanto, hay aquí dos circuitos eléctricos. Para poder comprobar esto y observar esto con detalle, entonces vamos a colocar una lamparita, ¿sí? Coloco una lamparita allí y coloco una lamparita, fíjense, acá. Esta lamparita es de 10 watts. Debería funcionar perfectamente y sin problemas. La fuente de energía, ¿de dónde vendrá? De la batería. Pero cuidado que esta corriente que viene aquí es una corriente que dependerá de lo que la lámpara pida y por lo tanto es una corriente grande. Entonces en este circuito se coloca siempre un fusible. Entonces deberemos traer un fusible. Vamos a ir a buscar nosotros un fusible, a ver si encontramos. Eso va a ser distinto, ¿no? Vamos a ir a ver si encontramos dispositivos, sensores, fusible. Entonces vamos a colocar un fusible, fíjense, allí, 5 amperes. Ustedes ya están en condiciones de determinar si el valor de este fusible es correcto o no. Si es un valor incorrecto, o sea, es un valor menor al que corresponde, el fusible se abrirá. Automáticamente aparece tensión, como es costumbre en estos circuitos. Vamos a cerrar la llave. Al cerrar la llave se energiza la bobina, el campo magnético de esta bobina atrae la armadura, cambia de estado el switch, permite la circulación de corriente y la lamparita debería encender. Veamos si es cierto. Efectivamente, la lámpara ha encendido. Fíjense, está a su máxima potencia, 10 watts, 833 mA de corriente. Es una corriente muy pequeña, teniendo en cuenta que hemos colocado 5 amperes para nuestro fusible. El fusible acá, por lo tanto, correspondería a un valor menor, 1 ampere. Fíjense que lo cambio, cierro la llave y funciona perfectamente. Ahora, ¿qué sucede si a este valor
lo hacemos más pequeño. Por ejemplo, 990 miliamperes. Ustedes me dirán, sí, pero la corriente es de 833. Lo vamos a bajar y vamos a ponerle, por ejemplo, 800 miliamperes. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, ¿qué sucederá cuando cerremos la llave? El fusible cumplirá su trabajo. Abre el circuito. Es decir, aunque la llave está cerrada del relé, el relé está funcionando perfectamente, la lámpara no enciende. El fusible, que es un elemento de protección, está obviamente en serie con la lámpara. Detectó que la corriente excede su valor máximo para el cual fue fabricado y calculado, y el filamento interno se abrió. ¿Por qué? Porque el exceso de temperatura lo quemó, ¿sí? Se derrite el material por exceso de temperatura. Entonces queda clara la importancia de los fusibles. El fusible siempre va en configuración serie con el dispositivo que pretendemos proteger. Pretendemos proteger aquí el circuito que corresponde a la lámpara. ¿Qué pasaría si en vez de tener una lámpara de 10 watts tuviéramos una lámpara de 20 watts o 30 watts o 40 o 100 watts? Entonces el fusible debe estar acorde a ese valor de potencia de la lámpara. Adviertan de que es absolutamente necesario que ustedes determinen la corriente que una lámpara va a pedir para poder determinar el valor del fusible. El fusible se calcula entre un 30 a un 50% por arriba de la corriente nominal del dispositivo que se pretende proteger. Entonces, en función de eso, se elige el fusible correcto. Muy bien, con esta entrada ustedes ya están en condiciones de poder usar un relé simple. En la próxima entrada haremos un pequeño práctico también en el simulador que corresponde a un relé inversor.